Maduros en Cristo es el tema del libro. Y aquí nos vamos a enfocar en sean hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1. Comenzando en el versículo 19 nos dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Por favor, tomar asiento. Para poder madurar, muchas veces nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y el énfasis en esta sección es en realidad el autoengaño, es el engañarse a uno mismo. Uno se puede decepcionar. Y Santiago 1:22, me gusta leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Sabemos que el enemigo de Dios es Satanás, y claro que Satanás nos puede engañar, pero que uno mismo se vaya a engañar es otra cosa, pero es algo que puede pasar. Nos podemos engañar a nosotros mismos, y este es un peligro grande que existe. Y quiero que entiendan, hay dos tipos de decepción que pueden pasar aquí. La primera es que una persona se ha engañado a sí mismo en el pensar que son salvos cuando en realidad no lo son. Eso es un tipo de engaño. El otro es, la segunda es el cristiano que se ha engañado a sí mismo, el pensar que son espirituales cuando en realidad no lo son. Pero lo que son verdaderamente son inmaduros. Están inmaduros en el Señor, pero no lo reconocen. Y quiero que entiendan, la madurez espiritual es importante en nuestras vidas. Es en esta madurez que uno puede ser sincero, puede ser honesto, sincero con uno mismo. Es en esta madurez que uno se puede ver tal como es verdaderamente uno. Y ahí no hay decepción. Y no se está engañando a sí mismo. Nos vemos tal por lo que somos, y te voy a decir, verdaderamente no nos gusta lo que vemos, nos molesta, resalta todos los defectos en uno. Y cuando Jesús oró por sus discípulos, quiero que noten dos puntos, unos puntos aquí en su oración. Aquí está Juan 17, 14 al 17, dice así: yo les he dado tu palabra, y ahí la subrayé, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Verdad. Entonces yo les he dado tu palabra, y vemos que tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad, y uno solamente puede ser santificado en verdad a través de su palabra.
Es la única manera de ser santificado. Así que si estamos nosotros mismos propiamente alienados, vamos en el mismo sentido con la palabra de Dios, uno no puede ser, podemos decir, deshonesto con uno mismo. Tenemos que ser honestos. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate, en ser honestos uno puede crecer y ser maduro espiritualmente cuando uno es sincero con uno mismo. Tenemos faltas, las regamos, fallamos todo el tiempo. Pero si lo pasamos por alto y no tratamos con esas cosas, en realidad nos detienen en nuestras vidas. Y hay veces sabemos que es difícil. Es difícil pasar por pruebas, es difícil pasar por tiempos para poder llegar a madurez. Y cuando uno piensa que ya está más cerca de madurez, viene otra prueba y pronto aprendemos que no somos tan maduros como pensábamos que éramos. Porque vienen esas pruebas. Y todos lo vivimos a diferentes etapas. Estamos en diferentes etapas, a diferentes temporadas. Pero la meta es seguir creciendo en el Señor. Seguir madurando en el Señor. Aquí vemos los 3 puntos de esta noche. Primero, recibir la palabra, versículo 19 al 21. Ser hacedores de la palabra, el versículo 22 al 25. Y luego el tercer punto es la práctica de la palabra, versículo 26 y 27. Comenzando aquí con el primer punto, recibir la palabra. Fíjate lo que dice una vez más el versículo 19. Nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y comienza aquí y dice, por esto. O sea, esta es la razón. Ustedes saben la razón. Pero necesito que la entiendan esta razón. Santiago está expresando aquí que hay que enfocarnos, que hay que poner atención aquí en lo que va a decir. Otra manera de decirlo es despierten. Ustedes saben de lo que estoy hablando aquí, pero despierten, capten, tomen en cuenta, tomen nota, reciban esto que les voy a enseñar. Y dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Santiago vemos que luego se expresa en amor a los creyentes. Hermanos, no está dejando caer el martillo, está hablando con nosotros como creyentes, hermanos, expresando su amor. Pero quiere que pongan atención y oigan, no que escuchen, pero que oigan. Algunos, te voy a decir en esta noche, van a escuchar el mensaje, pero no lo van a oír. No lo van a oír. Y te pregunto, ¿quieres tener más fe? Esto viene en oír la palabra de Dios. Fíjate, Romanos 17 dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que oír y es lo que nos está diciendo, sea pronto para oír. Y esto me ayuda a mí a entender que muchos solamente van a estar escuchando, pero no van a estar oyendo. Y a veces nosotros mismos caemos en esa misma categoría. ¿Por qué? Porque estamos pensando en problemas, estamos pensando en esto, estamos pensando en lo otro, la mente nos corre, no nos estamos enfocando y queriendo oír lo que Dios nos está diciendo. Y esta es la razón que muchas veces no hay cambio en nuestras vidas. Están aquí, pero no están aquí. Como les he dicho, cuando uno viene a la iglesia debería de venir preparado. ¿Para qué? Para oír de Dios. Ese es el punto. No es el pastor, no soy yo. Es lo que Dios nos va a decir. Oír. La palabra de Dios, fíjate, no puede obrar en nuestras vidas cuando no la permitimos. Y la manera que uno la permite es cuando la recibe. Cuando la recibimos. Pero ¿cómo la van a recibir? Cuando uno está distraído, si están aquí, pero no están oyendo porque no están poniendo atención. Y les recuerdo uno de los puntos que ya hemos estudiado.
la fe genuina va a producir un verdadero cambio en tu vida. Cambia tu carácter, tanto como tu comportamiento, porque hemos recibido una naturaleza nueva. Así que la falta de cambio en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en realidad es una indicación de que quizás ahí hay una falsa fe, una fe falsa, o una fe que está muerta. El fruto en nuestras vidas debe de ser los cambios en nuestro carácter, tanto como en nuestro comportamiento. Tiene que haber ese cambio. Y vemos que dice, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Hermanos, todo hombre debe de estar listos, debemos de estar listos para escuchar espero que estemos atentos, despierto oyendo lo que Dios va a decir aquí en esta noche. Porque a veces nada más vamos a oír el ruido, pero en realidad no vamos a oír. Y te voy a decir, es fácil culpar a alguien más, el maestro, el predicador, el pastor. Es muy aburrido. Siempre dice lo mismo, y es posible, es muy posible. Pero te voy a preguntar, ¿estás oyendo y respondiendo a lo que Dios ha dicho? ¿Estás oyendo su voz? No la mía. Porque debemos de oír lo que Dios nos está diciendo. Y luego dice, tardo para hablar. Y Dios nos ha dado, fíjate, a todos nosotros, mira alrededor, creo que todos tienen 2 oídos. Todos tenemos 2 oídos y tenemos una boca por una buena razón. Debemos de oír más que hablar, pensar antes que hablar. Porque hay veces uno no está oyendo, está formulando respuestas en vez de oír. Y te voy a decir, ha habido ocasiones que personas, y no voy a decir quién, pero vienen, se arriman conmigo y tienen un problemita. Y verdaderamente no hago nada, pero escucharlos. Y ellos mismos están hablando y se están contestando sus mismas preguntas. Ya saben lo que tienen que hacer, nada más quieren confirmar. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que vive en mí, vive en ellos. Y ya están oyendo. Y tienen una conversación completamente con ellos mismos en mi presencia. Y yo no digo nada, solamente al fin, vamos a orar. Y oramos. Y luego ay pastor, gracias por su tiempo. ¿No? Gracias por escucharme. Gracias por hablar conmigo. Pues yo no dije nada, pero no. Está bien. Está bien. Ya sabes dónde estoy cuando quieras hablar, ¿no? Aquí estoy. Pero no, a sus órdenes, jefe, aquí estoy, pero no. Pero así pasa. Tardo para hablar. Tardo para hablar simplemente está haciendo una referencia del poder de poder controlar nuestra lengua. Y veremos esto más en mucha más profundez cuando lleguemos al capítulo 3. Pero les voy a decir esto aquí. Esto es muy importante. Hay personas que verdaderamente les gusta hablar. Simplemente hablan por hablar. ¿Y cómo les gusta hablar? Discutir, bromear, hablar y hablar. Y Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y fíjate, si no entendiste, deja dártelo en palabras más sencillas. Proverbios 10:19, traducción en lenguaje actual, lo dice muy directo. Dice, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Entonces, wow, no, 2 oídos con un propósito nos los dio así el Señor. Y yo tengo que decir, bueno, en esta nota, tardo para hablar, ya no voy a decir nada más aquí acerca de esto, ¿no? Aquí terminamos. No. Luego, tardo para airarse, lentos para enojarse, es lo que está diciendo. Es cuando uno se enoja con lo que, a veces es con lo que está oyendo lo que Dios tiene que decir. Algunos se molestan y se enojan con Dios, se molestan con Dios.
Y es en realidad cuando dejan de oír. Y no importa lo que diga después de este punto, la persona ya dejó de oír. Ya no van a oír más. Están escuchando ruido, pero no oyendo. Y es en esta actitud que uno cae en pecado, que le nace el rencor en su corazón en esa persona. O a veces es a esa persona. El rencor ya les entra. Y esa semilla, fíjate, es de estar descontento que lo trae al punto de andar enojados de todo y con todos. Y así andan todo el tiempo. Tardo para airarse, nos dice. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces, en palabras sencillas, el mismo versículo, traducción en lenguaje actual, dice así: el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Entonces vemos la razón por qué llegamos a enojarnos, porque llegamos a la violencia, y es por la falta de oír. Porque no estamos oyendo. La falta de oír. ¿Oír qué? Oír a Dios, oír su palabra, oír al Espíritu Santo. Oír es lo que debemos de hacer, y es el cristiano maduro que está oyendo. Es en oír que se nos permite ser obedientes, porque no escuchado, oído. Ha penetrado, entendemos lo que debemos de hacer. Y a veces son cambios en la vida. Y en ese momento que estamos oyendo no nos gusta, nos molesta. A veces nos enojamos, y te voy a decir, enojarnos es bueno, siempre cuando nos movemos en la dirección propia. Nos enojamos con el pecado. ¿Por qué? Porque estoy mal. Cambio de dirección. Versículo 20 dice así, fíjate: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque el hombre o la mujer enojados no hacen lo que es justo ante Dios. Muchos en su ira, en enojarse, se enojan con Dios, se enojan con la palabra de Dios, o se enojan con el siervo de Dios, porque no quieren oír la verdad. A nadie les gusta, a veces no nos gusta oír la verdad, ¿no? Sabemos qué es lo que tenemos que decir, sabemos lo que debemos de hacer, y cuando alguien nos trae a la atención no nos gusta. Nos molestamos, pero ¿cómo vamos a responder? ¿Y nos vamos a enojar en contra de esa persona? ¿O con sí mismo porque estoy mal? Señor, perdóname porque la regué, estoy mal, estoy en pecado, quiero cambiar. Y te voy a decir, no todo el tiempo ves lo que pasa. Personas dejan de venir a la iglesia, dejan de juntarse en compañerismo, no porque la doctrina está en error. Dejan las iglesias porque no les pareció a la carne lo que fue dicho. Les mordió, les molestó. Y en la carne es como están actuando y siguen actuando. Y lastimosamente siguen en la carne, y los encuentras y andan brinque y brinque de iglesia en iglesia porque la falta de tratar con la carne. La falta de someterse a la voluntad de Dios cuando se nos trae a la atención la verdad. Nos enojamos de las cosas que en realidad no tienen importancia. Cuando las miras en el contraste de la eternidad, en realidad no importan. Ahora, lo que verdaderamente nos debemos enojar, como les dije, es con el pecado. Cuando uno se enoja con el pecado, entonces uno va a tratar con el pecado. Y esto demuestra madurez espiritual. Porque reconozco que estoy mal, Señor, perdóname. Pedir perdón a las personas que hemos afectado alrededor de nosotros. Y te voy a decir, ha habido ocasiones que personas se molestan conmigo, se enojan porque les hablé fuerte, porque les traje algo a la atención, porque les hablé la verdad, y se me hace increíble
que las personas se enojan más conmigo en vez de enojarse con el pecado en sus vidas. Y eso es lo que pasa. Es cuando se enojan contra uno, contra Dios o contra la verdad, que en realidad demuestran su inmadurez. El versículo 21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia. Dejen de hacer lo malo. Ya hay mucha abundancia de malicia en este mundo, mucha, podemos decir, mala hierba mala que existe en el mundo. Con mansedumbre, con humildad, recibe la verdad, recibe la palabra de Dios que ha sido implantada en ti. Y pregunto, ¿qué no oyes lo que Dios está diciendo? Recibe este mensaje de Dios que bien sabes que es la verdad. No te molestes con Dios o conmigo. Enójate con el pecado en tu vida. Trata con el pecado, córtalo. Bien sabes que esto es lo que debes de hacer. Cambios. Cambiar de dirección. Implantada. Vemos que la palabra está implantada. La palabra de Dios es implantada. Nos da la idea que es un jardín. Ese jardín se encuentra en nuestro corazón. Y todo jardín tiene que ser mantenido. Especialmente si quieres ver la belleza en ese jardín. Si van a brotar las flores, si va a haber fruto. Se tiene que cuidar, se tiene que tratar con ese jardín. Y es cuando uno descuida el jardín que las hierbas le roban su belleza. Las hierbas son los pecados en el corazón. Pecados que no se han confesado, amargura, rencor. Y cada uno de nosotros tenemos que tratar con ese pecado. Santiago 1:21 lo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice así: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y me encanta lo que dice este versículo. Escúchalo una vez más. Escúchalo o oílo. ¿Qué vamos a hacer? Oír, ¿verdad? Oír. Fíjate lo que dice. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces tenemos que tratar. Y con ese jardín que es nuestro corazón, tenemos que preparar nuestro corazón para cultivar la palabra de Dios y que ha sido sembrada en nuestro corazón. Tenemos que voltear la tierra, tratar con el pecado, las cosas que hemos estado escondiendo, las cosas que nos molestan. Quizás estoy mal con una persona, es ir a pedirle perdón. Allá ellos, si te perdonan, no, es asunto de ellos, pero uno tiene que cumplir. Voltear esa tierra. Y comienza con abrir nuestros oídos, oír la palabra para que pueda ser plantada tanto como cultivada. Pero nosotros tenemos, como les dije, una responsabilidad de mantener el jardín, el corazón. Comienza con confesando nuestros pecados. El reconocer y decir: Dios, tú estás correcto, yo estoy mal. Perdóname. Su plan es mejor que mi plan. Señor, perdóname, porque no estoy confiando en ti, porque no estoy caminando por fe, porque no estoy caminando en el Espíritu. Tengo todas las respuestas y todo me está saliendo mal, porque lo estoy haciendo en mi propio esfuerzo, en vez de permitirte y darte lugar propio en mi vida. Y es cuando, fíjate, la humildad cambia ese corazón. Estoy mal, Señor, perdóname. Pedirle a Dios que para
arar los corazones, mi corazón. Si estás en desobediencia, estás en pecado, es el día de pedirle a Dios que voltee la tierra de mi corazón para corregirme y poder recibir la palabra que está plantada, que ha plantado Él en nuestra vida. Y te digo, yo les dije, yo no quería regresar al libro de Santiago porque vienen las pruebas, las dificultades, pero es para la madurez, es para que haga cambio en nuestras vidas. Y aquí vemos que es en humildad que uno puede recibir este mensaje, recibir la verdad, recibir la palabra de Dios y lo que Él está tratando de hacer en nuestras vidas. Dice la Escritura ahí, porque tiene el poder para salvar su alma. Y es cuando uno recibe la palabra que trae salvación. En ser criaturas nuevas en Cristo Jesús. Fíjate, la palabra de Dios nos moldea, nos forma, nos hace diferentes. Es en la salvación que nos ha dado que somos salvos de los deseos de la carne, del pecado y de los mal hábitos. Y yo digo, wow, ponte a pensar, qué gran regalo nos ha dado Dios. Poder ser transformados, cambiados. ¿Todo por qué? Porque hemos tomado el tiempo de oír la palabra de Dios, oír su voz. Segundo punto, ser hacedores de la palabra. Versículo 22 dice así: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Fíjate, ser hacedores de la palabra. Hay personas que se saben la palabra de Dios muy bien. Frente, para atrás, para arriba, para abajo, se la saben. Y la han escuchado, la han escudriñado, pero en su sabiduría no aplican la palabra. Hasta es más, muchas veces están viviendo en la carne, pero porque se saben la palabra, fíjate, pueden usar la palabra para justificar sus acciones. Mal aplican la palabra de Dios. Pero vemos que Santiago nos dice: sed hacedores de la palabra. Si estás oyendo la palabra, entonces ponla en práctica. Deja de hablar de la palabra y comienza a vivirla. Nos dice, y no tan solamente oidores, porque hay muchos que sí vienen. Han pasado de ese punto de nada más escuchar, están oyendo ahora sí. Claramente están oyendo, pero es bueno oír la palabra de Dios, pero ahora uno lo tiene que aplicar para poder madurar, para vivir su salvación. Y este es un proceso de permitir que la palabra nos mueva. Santiago 1:22, de la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Fíjate, Dios nos ha revelado su voluntad para nosotros. Y la tenemos que poner en práctica. Es cuando la ponemos en práctica que somos hacedores de la palabra de Dios. Es cuando la ponemos en práctica, cuando hay cambios, verdaderamente cambios en nuestro carácter, tanto como en nuestra conducta. El punto de Santiago es en nuestra conducta, no tanto en creer. Fíjate, Santiago estaba diciendo, si crees, se va a demostrar en lo que haces, en tu conducta. Se ve lo que uno cree por el comportamiento del cristiano. Y te voy a decir, he tratado con muchas personas a través de los años y personas sacan sus propias ideas. Me los encuentro y no vienen a la iglesia. No, pero lo estoy viendo en el internet. Oh, pero yo estoy leyendo la palabra. Pero se están engañando a sí mismos. Porque el Señor nos ha pedido que nos vayamos a congregar. Tenemos que estar aquí,
oír juntos, para crecer juntos, para madurar. Y es tan importante preguntarnos a través de tantos años, todo lo que hago, mis acciones que estoy haciendo, ¿estoy arrimándome al Señor o me estoy alejando del Señor? Porque si pongo esa medida en la situación, pues es que yo me quedo en casa y leo la palabra, pero ¿estás arrimándote al Señor o te estás alejando del Señor? Porque en el cuerpo es la manera que nos arrimamos al Señor, en servirnos unos a los otros, nos arrimamos al Señor. Pero si no hay nada mal en leer la palabra de Dios, es lo que debemos de hacer en casa. Pero tiene que haber más, tiene que haber más acción. Tenemos que servir. Y yo sé que se ve, solamente se engañan a sí mismos, dice aquí en la Escritura. Solamente se engañan a sí mismos. Se echan de cabeza ellos mismos. Se ve que no oyen la palabra de Dios y no la ponen en práctica. Entonces se están echando ellos mismos de cabeza. No están engañando a nadie más, pero a sí mismos. Increíble que personas se declaran ser cristianos. Soy un cristiano. Yo voy a la iglesia en la Semana Santa y en Navidad y son cristianos. Es lo que creen. Soy cristiano porque, mi primo, mi familiar es un pastor y yo voy a visitarlo. Y sinceramente creen que están bien. Y hay personas, te voy a decir, que están envueltas en la religión, que también se declaran ser cristianos, pero ¿de qué ganancia si no son hacedores de la palabra? Solamente escuchan un mensaje, escuchan mensaje tras mensaje tras mensaje, solo escuchan, pero no oyen. Y si no oyen, es parte de la razón que es que, yo digo, la palabra de Dios no es enseñada ahí. Y están oyendo, no están oyendo, están escuchando, escuchando y escuchando. Pero escuchan mensajes que los hace solamente sentirse bien de sí mismos. No trata con el problema, no trata con la condición del corazón. Y solamente se engañan a sí mismos. Y este es el problema, fíjate, de solamente enseñar por tema. Porque uno puede escoger lo que quiere enseñar y no tiene que tratar con las dificultades que vienen a enseñar a toda la palabra de Dios. Porque hay tiempos, te voy a decir, yo le quiero sacar la vuelta. Yo sé lo que viene. Yo sé lo que está ahí y digo, ay Señor, por favor, ¿no? Y yo tengo, la pedrada me llega a mí primero, me han oído decir. Porque Dios trata conmigo primero. Y me tengo que arrepentir. Tengo que estar bien con el Señor. Pero se escuchan mensajes, una vez más, que solamente los hace sentirse bien de sí mismos. Y se están engañando a sí mismos. Muy diferente cuando vemos todo el consejo de Dios a través de su palabra. El versículo 23 dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora, fíjate, Santiago cambia de dirección aquí. Deja el cuadro que ha pintado del jardín y ahora hace una referencia a un espejo, a un hombre viendo su reflexión en un espejo. La razón que usamos los espejos, pues es obvio, ¿no? Es para vernos, para examinarnos, para ver las imperfecciones y tratar de cubrirlas, o para ver si son obvias y las otras personas las van a ver. Pero en realidad es para poder presentarnos a la mejor apariencia posible. Todos lo hacemos. Espero que todos nos hayamos bañado en la mañana, ¿no? Y antes de salir nos vemos en el espejo, nos peinamos, algunos un poquito de maquillaje, y las hermanas espero, pero bueno. Y para algunos es imposible. Se ven en el espejo y lo que ven es lo que ven. Y ya saben, si estás feo, pues estás feo, no cambia.
nada más va a reflejar lo que está ahí. Es lo único. Y nos molesta. Nos molesta. Y te voy a decir, eso es lo que hace la palabra. Si no estamos bien, refleja eso y nos molesta, nos debe de molestar. Estoy mal, perdóname. Cámbiame, Señor. Yo sé que les he contado, tenía un amigo que siempre me lo encontraba bien Catrín, bien vestido todo el tiempo. No importa qué íbamos a hacer. Si íbamos a ir a jugar fútbol, llegaba ahí, pero vamos a jugar fútbol. Siempre bien vestido, bien planchado, bien presentable. Y yo en aquellos tiempos, pues, ¿es tu religión o qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todo el tiempo? ¿No? Muy fácil. Dice, mi mamá me dijo de niño, me dijo, estás pero bien feo, ¿no? Estás pero bien feo. Y no vas a poder cambiar eso. Así que mi consejo para ti es, vístete bien. Vístete bien. Presentable. Y te voy a decir, lo encontraba todo el tiempo en su mejor apariencia. Pero fíjate, Dios no está interesado en nuestra apariencia. Él está interesado en nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. No le importa lo feo que estás, ¿no? Así te creó Él. Él sabe. Lo que Él quiere es que ese corazón vaya a cambiar y nos ayuda porque nos permite ver la reflexión en la palabra de Dios. Y nos ayuda a cambiar. ¿Por qué? Porque vemos esos defectos en nosotros mismos. Para nosotros, el cristiano, la palabra de Dios es un espejo. Un espejo natural solo revela la apariencia de uno por fuera. Pero la palabra de Dios es un espejo que revela lo que hay adentro de uno. ¿Ven? Y hay personas que oyen la palabra, pero no la ponen en práctica. Este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, y el versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Olvida. Esta persona, podemos decir, es superficial. Tiene la falta de fondo, de profundez. No le pone mucho interés al espejo o a la apariencia en el espejo. No se estudian, se alejan del espejo y se les olvida lo que vieron. Y en lo espiritual, estas son las personas con falta de fondo, que no le ponen interés en estudiarse a la luz de la palabra de Dios. Sí leen la palabra, pero solo la leen porque saben que es un buen hábito, la leen porque se han hecho una rutina religiosa, podemos decir, pero no buscan la aplicación para sus vidas. Y es lo que el Señor quiere, que vayamos a encontrar la aplicación y aplicarla en nuestras vidas. Si ves intensamente a la palabra de Dios, te revela la verdad, los pecados en tu vida, o no sé, se nos olvida lo que acabamos de ver. No, estoy bien. El versículo 25 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y subraya eso en tu Biblia, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjate, subraya ahí, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vemos lo opuesto. Vemos a alguien que pone su atención a la palabra de Dios. Uno que verdaderamente escudriña la palabra, tratando de entender y aplicar la palabra. Vemos que es un hacedor de la palabra, no solamente la está escuchando, pero ahora la está oyendo, la voy a aplicar.
la perfecta ley, la de la libertad. Fíjate, Jesús cumplió la ley y ahora nos da la libertad. Nos ha hecho libres del pecado, pero es en esa obediencia a la palabra que en realidad produce una libertad espiritual. Juan 8:30 al 32 dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero fíjate, el énfasis aquí es permaneceréis, es de estar, permanecer en la palabra de Dios, perseverar en ella. Estas palabras son clave para vivir en esta vida. Ya no tenemos que ser esclavos al pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Podemos disfrutar, fíjate, de esta nueva vida que nos ha dado como cristianos, sin la esclavitud del pecado. Y esto pues nos debe de decir que entonces es posible vivir en victoria, caminar en victoria. Amén. Y nos dice, fíjate, este será bienaventurado, bendecido en lo que hace. La bendición viene en hacer. Él será bendecido en lo que hace. En lo que hace. Hay que atentamente mirar a la ley para ser transformados, ser más como Él y menos como yo. 2 Corintios 3:18, Dios habla hoy. Esta traducción, fíjate cómo dice este versículo aquí. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma. Porque cada vez que tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Entonces tenemos ahora este espejo en nosotros mismos, que refleja la gloria del Señor. Y es porque comienza por el oír y aplicar, hacer la palabra de Dios. Seremos bendecidos, bienaventurados en lo que hacemos y llegamos a reflejar la gloria del Señor en nuestras vidas. Y eso atrae a personas, porque ven eso en nuestras vidas. No que vamos a llegar y ser eso todo el tiempo, porque no. Todo el tiempo estamos en una batalla. La batalla está ahí, entre la carne y el espíritu. Pero tenemos que detenernos del espíritu y caminar. Aquí vemos, fíjate, la práctica de la palabra, el versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Fíjate, si alguno se cree religioso entre vosotros, religioso significa la práctica externa de la religión. Ahora, la fe cristiana no es religión. No es religión. En realidad es un milagro en que hemos nacido de nuevo. Entonces no es una religión, es una relación con Dios. Porque ahora hemos nacido de nuevo y tenemos una relación con Él. Y entonces lo que está diciendo Santiago aquí es esto. Si te crees religioso, demuéstralo con tu vida. Porque es en la religión que uno no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Entonces, escuche lo que acaba de decir. Es en la religión que uno no refrena la lengua. No podemos controlar la lengua en la religión. La verdadera religión, fíjate, en realidad no tiene nada que ver con ceremonias y ese asunto de poder controlar la lengua. Servicio sacrificial y un corazón limpio. La religión
hoy en día no enseña eso, no enseña nada de eso. Es más, aparte de Cristo Jesús, es imposible, absolutamente imposible. No poder refrenar su lengua demuestra lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. Si nuestro corazón está correcto, está bien con Dios, también lo que hablamos estará bien. Les he dicho, basura para adentro, basura para afuera. Lo bueno para adentro, lo bueno para afuera. Más palabra de Dios para adentro, la más palabra de Dios va a salir de nosotros. Pero aquí nos da la definición lo que la religión pura es. Fíjate el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjate, eso es lo que la religión es. Pero la han convertido a mucho más. Mucho más. Pero lo que Santiago está enseñando, en realidad aquí demostrando, es nuestra vida pública. La práctica de la palabra en nuestra vida. Nuestro servicio al Señor comienza con Dios primero. Viéndolo a Dios y entendiéndolo es cuando lo ves a Él, que nosotros nos podemos vernos verdaderamente como somos. ¿Por qué? Porque nos arrimamos al Señor. Entre más te arrimas a la luz, más se va a exponer, más se va a revelar, más con qué vamos a tener que tratar en nuestras vidas, porque pensábamos que íbamos bien, pero nos arrimamos y verdaderamente nos vemos como somos. Y es al fin que podemos ver a las personas alrededor de nosotros verdaderamente como ellos están, y están en necesidad. Es lo que se ve. Es cuando uno puede ver las necesidades de ellos, y es cuando Dios nos demuestra qué es lo que debemos de hacer. Es de aquí y de esta idea que salen muchos misioneros, porque se han arrimado a Dios. Se arriman y comienzan a notar la necesidad en este mundo. La necesidad de que oigan el mensaje. La necesidad, ¿por qué? Porque hay muchos que no tienen esperanza. Pero en la práctica de la palabra, en el cristianismo práctico, es que uno va a llegar a ayudar a los que están en necesidad. Es lo que hace, es lo que cambia. Y vemos que nos dice, y guárdese sin mancha del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Caminamos en el mundo y sirve a Dios. Camina en el mundo, sirve a Dios, pero no te manches. Es lo que está diciendo. No te vayas a manchar. Y si te manchas, hay que pedir perdón, ser restaurados para poder seguir caminando en esta vida que Él tiene para nosotros. Amén. La aplicación aquí, 4 puntos. El primer punto de aplicación es: la madurez espiritual nos permite vernos verdaderamente como somos. Y nos vamos a molestar. Espero que nos vayamos a molestar. 2, hay que prepararnos para oír la palabra de Dios. Pero no termina ahí. No termina ahí. 3, sean hacedores de la palabra. 4, hay que poner la palabra en práctica. Reconocer las necesidades de otros y ayudarlos. Tan importante. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro Señor hace. Nos toma en cuenta y nos ayuda. Es cuestión de nada más arrimarnos y pedirle: Señor, ayúdame. ¿Cómo te necesito?
Ayúdame a cambiar. No estoy bien. Ayúdame a madurar, Señor. Quiero ser cambiado. Me he visto en el espejo en esta noche y no me gusta lo que miro, Señor. Perdóname.